Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Peras y Manzanas. Próximamente va a haber una elección importante y platicando con mucha gente sobre esta elección, pues empiezo a darme cuenta, no únicamente por lo que escucho de los demás, sino por mis propias preguntas, que no necesariamente entendemos muy bien la estructura del sistema judicial o del poder judicial. Nos confundimos, o yo me confundo, para no echarles a ustedes la bolita, yo me confundo en qué hace cada uno, cuál es la responsabilidad de cada uno, con quién voy, si tengo un tema civil, a quién le toco la puerta. Y al final del día, pues creo que es parte importantísima de con lo que vivimos y sí tiene impactos económicos, siempre los ha tenido, los está teniendo y los va a tener. Entonces me parece muy importante que entendamos de forma muy gruesa cuál es la estructura de nuestro sistema de justicia. Y para que nos platique de eso, ¿quién mejor que Ana Laura Magaloni? Ana Laura Magaloni, que todos ustedes conocen, y además de conocer perfectamente estos temas, hoy por hoy es directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia. Nosotros vamos a tener el honor de que Ana Laura nos explique cómo funciona este sistema. Ana Laura, bienvenida a Peras y Manzanas. Hola Valeria, qué gusto estar aquí. A ver, explícanos, por favor, explícanos casi literalmente con peras y manzanas. Piensa que el público, la audiencia típica, hablamos más de economía, más que de los términos que ustedes, los abogados, usan. Así que trata de explicarlo, ¿no? A nosotros, los economistas, o a los que nos interesa entender pues cómo funciona este sistema que tenemos hoy en México, ¿no? Y que se está destruyendo. Pero esa es otra conversación. Pero ¿qué es? O sea, ¿cómo es la estructura del sistema? Mira, lo primero que diría es que los tribunales y el sistema de justicia está diseñado para pacificar conflictos. O sea, muchas veces oímos esta cosa de los jueces son los que aplican la ley. No. En el sistema de división de poderes, los que aplican la ley es el ejecutivo. El legislativo legisla y el ejecutivo se trata de bajar esas leyes a la realidad. Los jueces intervienen cuando hay una bronca, ya sea entre dos personas o entre una persona y una autoridad. Y por persona pueden ser personas de carne y hueso o personas morales, o sea, empresas. Entonces puede ser conflicto entre empresas, conflicto de una empresa contra la autoridad, conflicto de un individuo contra otro individuo, o sea, todas las combinaciones. Y en principio, cuando hay un conflicto, lo que hay es intereses contrapuestos. Uno quiere A y el otro quiere B. El SAT te quiere cobrar y tú no le quieres pagar. Porque no crees que le debes. Eso suena fatal. Suena fatal. Ahora sí le queremos pagar, pero le queremos pagar lo que nos toca. No, pero te quiere cobrar y tú piensas que no le debes. Y sí, claro. Te quieres pagar, ¿me entiendes? Los intereses contrapuestos están porque lo que quiere una parte es exactamente lo que no quiere la otra. Y tienes a los jueces que dirimen ese conflicto diciendo quién de los dos tiene razón y quién le debe a quién. Quién puede hacer, quién no puede hacer, quién se tiene que abstener, etcétera, etcétera. Y el sistema de justicia en México, como en todos los sistemas federales, hay dos grandes bloques para el sistema de justicia. Los sistemas de justicia locales, y en esos hay 32 sistemas de justicia locales, uno por cada entidad federativa, y el sistema de justicia federal, que es a nivel nacional. La federación aplica para todos y lo local solo en el ámbito de cada entidad federativa. ¿Por dónde quieres empezar? Por lo local. Empecemos por lo local, porque creo que es el primer, en muchas ocasiones, y tú me corregirás, es como el primer punto de contacto, ¿no? Depende del conflicto. Venga. Cuando te estás peleando
contra un individuo o contra una empresa, pero son conflictos entre particulares, 98% de las veces, solo muy excepcionalmente va a empezar en un federal, casi todo entra en lo local. Y te voy a poner... Entonces un poco sí, ¿no? O sea, Pero si te estás peleando contra la autoridad, casi siempre, sea local o federal, empiezas por el Poder Judicial Federal, por el amparo. Entonces empecemos por lo local. Explícanos cómo funciona lo local. Lo local, a ver, para que se den idea de lo amplio que es lo local, y siempre está como muy desdibujado, solamente hablamos de lo federal, y también les voy a explicar por qué nos pasa eso. Pero el local se litiga pensión alimenticia, divorcios, herencias, custodia de los hijos, pleitos de despidos laborales, pleitos entre accionistas y ejecución de contratos, pleitos de que no me quieren pagar la renta, pleitos de que no cumplen con con lo acordado, o sea, cualquier cantidad. Y los delitos, o sea, ahí en lo local se juzgan los delitos pues que más lastiman por su frecuencia y su violencia a la ciudadanía. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, violación, homicidio, muchas veces secuestro. O sea, entonces en lo local está el grueso de la conflictividad de una colectividad como la nuestra y empieza y tiene dos instancias lo local. Juez de primera instancia local, o sea, el juez de primera instancia de la Ciudad de México, de Colima, de Veracruz, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que esa es la segunda instancia. Y los tribunales superiores de justicia se dividen por salas. Entonces está la sala especializada en civil, está la sala especializada en laboral, está la sala especializada en mercantil. No, mercantil no va con lo civil, pero va a la administrativa, la laboral. Salas temáticas, para explicarlo de una manera muy sencilla. Dependiendo del tema del conflicto, te toca cierta... Exacto. Perfecto, sí, exactamente. Depende del tipo de conflicto. En la primera instancia, por ejemplo, tengo un pleito de custodia de los hijos. Entonces la primera instancia es el juzgado de primera instancia familiar. Y la segunda instancia va a ser la sala del tribunal. Pero cuando me hablas de dos instancias, porque es primera instancia, segunda instancia, ¿todos los conflictos van subiendo de instancia o te puedes quedar y resolver en la primera instancia? Muy buena pregunta. Depende de las partes. La estadística en México dice que la gente no tiene tanto dinero para apelar y que 98% se va a quedar con la sentencia del juez de primera instancia. Y eso tiene que ver más con las condiciones socioeconómicas del país, ¿no? Las personas no tienen las fortunas que unos cuantitos sí tienen para litigar, ¿no? Pero bueno, en esa primera instancia te puedes quedar, pero si hay cualquiera de las partes que quiere apelar, se apela a la segunda instancia. Y ahí ya te vas a la segunda instancia. Y lo que es importante en las segundas instancias que se diferencian de las primeras es lo siguiente. La segunda instancia son 3 y es una decisión colegiada. No es una decisión que toma una persona sola. La primera instancia sí es una decisión que toma solamente el juez. La segunda característica muy importante de la primera y la segunda instancia es que todas las pruebas, todos los argumentos, todo lo que le puedes meter a un expediente para darle materia al juez para decidir, eso sucede en la primera instancia. La segunda instancia solo revisa ese trabajo. Ya no puedes agregar más pruebas, no puedes cambiar tu demanda, ni inventar otros argumentos, no, ya está dada lo que decimos los abogados. O sea, en la segunda instancia ya lo que pasó, pasó. No, sí. En la primera instancia se instruye el proceso y eso es lo que marca el ámbito de decisión de los jueces y lo que realmente están reclamando las partes. O sea, yo no puedo decir, es que además, en la segunda instancia, además mi expareja tomaba muchísimo alcohol. Si no argumenté en la primera instancia, ya no lo puedo argumentar en la segunda instancia. ¿Okay? La primera instancia es crucial para armar las pruebas y ceñir la litis, o sea, el conflicto. En realidad estamos disputando A, B, C y cada una de las partes aporta su evidencia. De segunda instancia ya solamente van a revisar eso.
Y lo que es muy importante y muy atípico del caso de México es que hay una tercera instancia, que es un tribunal colegiado de circuito que es federal. Entonces, a diferencia del resto de los países federales, en donde pasar de lo local a lo federal realmente es muy difícil, en el caso de México, la última palabra sobre cualquier litigio local la tiene un tribunal federal, que es los famosos amparos. El tribunal colegiado de circuito, ahí promueves el amparo. Es como local, federal. Federal. Y eso es atípico, Valeria, en el mundo federal, en el mundo de las federaciones. Y lo que hizo en México es que nunca pusiéramos atención a lo local. O sea, todo el mundo pensaba, pues no te preocupes, lo local funciona muy mal. Y si no va escalando, pues no escala, no pasa nada. Todo llega al amparo. No sé en cuántas reformas judiciales yo he estado sentada y nadie pela lo local, ni nadie le invierte dinero a lo local, ni nadie le importa cómo funciona lo local, porque se supone que todo llega a lo federal. Pero en realidad no es cierto que todo llega a lo federal, porque la gente no tiene dinero para litigar hasta lo federal. Entonces es un sistema que está, y si tú ves los recursos presupuestales, pues todo se le ha destinado al federal. Entonces sí construimos un sistema donde construimos una tercera instancia lejana, federal, que sí tiene más autonomía y más independencia y calidad que lo local, y que se llega en tercera instancia. Es decir, la justicia es cara y lenta para quien tiene dinero e inaccesible para muchísimas gentes. Porque lo local, y los invito a tus escuchas, que vayan a ver un juzgado de primera instancia local para que vean cómo se imparte justicia en este país. O sea, realmente es lamentable las condiciones, la infraestructura, el personal. O sea, parece más una oficina creo que la de trámite de licencias en la Ciudad de México está mejor que a veces lo que es la justicia local, sobre todo en entidades federativas pobres. Entonces, pero acabando con la idea, primera instancia de cualquier pleito, primera instancia local, segunda instancia local, que ya te toca una sala y deciden entre tres, y tienes una última instancia que es el Tribunal Colegiado Federal, que también son 3 magistrados y que pueden revisar todo lo que sucede en la primera instancia. Bueno, ya nos hablaste de lo local y ahora lo federal. ¿Cómo funciona lo federal? Porque lo local, como está, termina en lo federal, pero lo federal también puede empezar en lo federal. La propia lo federal. Lo federal, en una forma simplificada, tenemos juzgados de distrito, que son la primera instancia federal. Tenemos tribunales colegiados de circuito, que son la segunda instancia federal, pero también son la última instancia local. Y tenemos tribunales unitarios de circuito, que son, los tribunales unitarios, que ya no se llaman unitarios, tienen otro nombre, pero son la segunda instancia. Y luego tenemos a los tribunales colegiados, que son esta instancia donde revisan en tercera instancia todo lo local, pero también pueden revisar en tercera instancia todo lo que se litiga federal. Y luego tenemos la Suprema Corte. Entonces, la arquitectura es un poquito más complicada, pero, por ejemplo, hay conflictos laborales que necesariamente son federales. Hay temas de competencia económica que generalmente son federales. Entonces, esos vas a empezar en un juzgado, después te vas a ir a un tribunal, se llamaban tribunales unitarios, ahorita que es la segunda instancia, y después te puedes ir al colegiado. Y el colegiado es la tercera instancia federal y que puede poner la última palabra. ¿Cómo llegas a la Suprema Corte? A la Suprema Corte llegas porque te atraen tu caso. Vas y le dices a la Suprema Corte, este litigio tiene una cuestión constitucional súper importante, es novedosa, nunca antes se había discutido. Y entonces la Suprema Corte atrae esos casos y todo lo que ve de las personas, la Suprema Corte, es
porque decide verlo, porque decide atraer y ejercer su facultad de atracción, ¿no? Entonces podríamos decir que es una cuarta instancia, pero completamente voluntaria por las partes y completamente atípica. Y eso es lo que hace que cuando se está derrumbando la Suprema Corte, pues muy posiblemente los litigantes ya no quieran llegar hasta ella. No sé si me explico. Tienes que desgastarte un montón litigando para poder llevar tus asuntos a la a la Suprema Corte. Porque lo tiene que atraer una sala, y para que lo traiga una sala tienes que tener 3 votos, y luego de que tienes los 3 votos se tiene que litigar el asunto mismo. O sea, es complicado. Y llegar a esos consensos dentro de la Suprema Corte es complicado, y casi todo lo que solicita atracción se rechaza. Entonces, la Suprema Corte para nosotras las personas es un tribunal excepcional que ha servido para casos paradigmáticos y para poner precedentes y ordenar la maquinaria judicial. Y la estructura federal, más bien, se dedica muchísimo de la estructura federal a revisar los casos de la justicia local y a instruir y darle cabida a lo que es de la justicia federal, la primera y la segunda instancia federal. Además, hace otra cosa, lo federal, que es un litigio contra la autoridad. Por ejemplo, te quieres litigar contra el SAT, pues empieza en un juzgado de distrito local, federal, y luego se va a la segunda instancia, y luego a la tercera, y luego hasta la corte y tal y tal. O sea, los litigios contra la autoridad, sean locales o federales, todos pueden ser cachados vía amparo por el Tribunal Judicial Federal, con distintas estrategias de litigio. Siempre puedes tener justicia administrativa local y ¡pum! Con la sentencia de la justicia administrativa saltar a lo local. Pero hay lugares en donde no te exigen haber agotado todas las instancias locales, sino que tienes forma de entrar directamente a lo federal. Por ejemplo, en muchas cosas penales, donde está de por medio la libertad, donde está de por medio determinados derechos. Entonces, yo diría que la justicia federal tiene 2 grandes funciones. La primera es resolver las disputas que tienen carácter federal entre particulares. La segunda es la instancia más importante para frenar la arbitrariedad del poder contra las personas y contra las empresas. Y esa estructura tienes distintos caminos de acceso y de entrada, pero cuando la veamos en la boleta, lo que tenemos que estar viendo principalmente es que son esos jueces los que tienen a su cargo que los poderes no se extralimiten, que el legislador, que el ejecutivo, que las aduanas, que el delegado, que la no sé qué, no se extralimiten en el ejercicio del poder. Y la jurisdicción local tiene muchísimo más que ver con la pacificación de conflictos entre particulares, y excepcionalmente va a llegar a un tribunal federal porque la mayoría de las personas se van a quedar en un tribunal local para resolverlo. Entonces hay uno para las autoridades y otro para las personas. Y qué relajo, la verdad. Y luego dicen que los economistas nos enredamos. La verdad es que nos quedamos cortos. Pero a ver, una última pregunta, Ana Laura, porque el tiempo apremia. Escucho cada vez más la posibilidad de irse a procesos de arbitraje. Y entonces oigo por ahí, bueno, vamos a tener que irnos ahora a arbitraje, y arbitraje internacional, arbitraje. Y al mismo tiempo digo, pero vamos a suponer estos procesos de arbitraje, alguien tomará una decisión y esa decisión se tiene que ejecutar. ¿Y quién manda que ese acuerdo se ejecute? Y entonces, no sé, ya me enredo todavía más, pero ¿qué son los procesos de arbitraje de forma muy, muy sucinta? Mira, los árbitros son como si contrataras un juez privado. Entonces hay formas y procesos de contratar árbitros, y los árbitros tienen ciertas reglas y hay arbitrajes. Pero hay así como un catálogo, hay una certificación. Hay asociaciones que la asociación están adscritos árbitros, y hay asociaciones muy prestigiosas y que son árbitros internacionales.
y las partes eligen, pero también hay el tercero que pone esta asociación. Entonces hay dos árbitros que eligen y hay uno tercero en discordia y tal y tal. Eso es carísimo, primero que nada. O sea, el tipo de litigios que hasta ahora se han litigado en arbitraje son litigios que tienen mucha sustancia y mucha complejidad y que valen muchísimo dinero. No existe algo así y deberíamos de pensarlo como más el arbitraje cotidiano, el de cualquier pleito. No, eso todavía no está organizado como tal. Pero lo importante es que siempre tenemos la posibilidad de decidir que un litigio, en vez de usar la justicia, vamos a acudir a un árbitro, a un proceso de arbitraje, en donde va a hacer exactamente las funciones de un juez. Va a ver los argumentos de las dos partes van a presentar sus argumentos y va a haber una decisión arbitral. Esa decisión arbitral tiene la posibilidad de irse a... tienen la posibilidad de que las dos partes decidan que la van a acatar y no hay problema, y entonces tú ganaste y tú perdiste. Pero si alguna de las partes no la quiere acatar voluntariamente, entonces la tienen que ejecutar a través del sistema de justicia. Y regresas a lo mismo. Y los jueces son los únicos que pueden hacer efectiva por la fuerza, si quieres decir coactivamente, las decisiones arbitrales. Entonces, ¿qué futuro tiene el arbitraje? Pues yo creo que sí tiene futuro en el caso de que la justicia no funcione, pero vas a tener que buscar como una nueva forma de organizarlo, de tal manera que sea como altamente como desprestigioso no cumplir voluntariamente un laudo arbitral, o que sean, que no sé cómo vas a tener que poner los incentivos en términos de reputación y capacidad de... Sí, de porque ¿dónde está, como dirán en inglés, el enforceability, ¿no? ¿Cómo le haces para que eso se vuelva lo que se aplica al final del día? Y vas a tener que recurrir, pues. Yo creo que ¿te acuerdas como sucedió con el sistema educativo? La gente con dinero se salió del sistema y empezó a tener escuelas privadas, ¿no? Y yo creo que con la justicia, si esto se derrumba demasiado, o sea, mucho más de lo que anticipamos, es posible que exista una forma de organizarse entre empresas, entre gremios, para pacificar los conflictos vía arbitraje, pero sí requiere como unos nuevos entendimientos sobre por qué tienes que acatar los laudos voluntariamente. Acuérdate, en el arbitraje no hay primera instancia, segunda instancia ni tercera instancia. Aquí hay única instancia. Todavía es muy caro, entonces todavía no sería accesible, pero yo sí creo que sería relativamente fácil sacar una posibilidad de hacer arbitrajes más accesibles y baratos para todo el mundo. Y el único problema es la capacidad de hacerlos efectivos. Y luego la otra que sí tenemos es la mediación. Siempre puedes utilizar las instancias para mediar conflictos. Mediar conflictos es llegar a un acuerdo, ¿no? Te debo 10, no, me debes 20, bueno, te pago 15, bueno, va, 15, o sea, como que, pero ya es acuerdo entre personas. Creo que estos mecanismos alternativos, como les decimos, van a ser cada vez más usados. Para empezar a cobrar relevancia, ¿no? Sí, van a empezar a cobrar relevancia y van a empezar a ser más efectivos, digamos. Y yo creo que siempre las crisis, Valeria, abren ventanas de oportunidad para cambiar cosas. Eso dicen por ahí. Vamos a ver si eso se yo creo cumple. que en este ámbito pueden cambiar cosas. O sea, cómo se organiza la profesión legal y cómo se organiza las empresas y las personas para tener formas de pacificar sus conflictos más accesibles y más fáciles. Quizá haya algo de ventajas al final del túnel, digamos. Pues qué bueno que nos explicas un poquito más cómo funciona nuestro sistema de justicia, porque pues hay que entenderlo, más allá de la decisión que cada uno tome sobre las elecciones que se aproximan. Me parece importante entender el sistema de justicia que tenemos y que hoy, sea como sea, y de verdad hay un sea como sea que es importante,
pues permite la estructura económica que tiene el país. De nuevo, no estoy diciendo buena, mala, regular, la que tiene, ¿no? Y eso yo creo que está cambiando. Entonces, me parecía importante que lo entendiéramos un poquito mejor, así que muchísimas gracias, Ana Laura, por explicar. Gracias a ti, Valeria. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos seguimos escuchando aquí en Peras y Manzanas. Hasta pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.